Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 6 de abril de 2016 y esto es La Contracrónica. Como decía Groenlandia, aquel tema mítico de la movida, todas las secuencias han llegado a su conclusión. Su conclusión era el encontronazo final entre Podemos y Ciudadanos, es decir, la nueva política. Ya lo vengo yo diciendo desde hace bastante tiempo, el combate final sería entre Rivera e Iglesias, y eso es lo que se está produciendo en estos días. Mañana será el desenlace, os lo quiero contar antes de que se produzca, para que luego no digáis que a toro pasado cualquiera torea. Con esto no quiero decir que sepa lo que va a suceder, porque no sé lo que va a suceder. La verdad es que no tengo ni idea, puedo imaginármelo, pero nada más. Puedo imaginármelo como podéis imaginároslo vosotros o como puede imaginárselo cualquiera. De hecho, durante estos 2 últimos días en España apenas se ha hablado de otra cosa que no sea de este famoso... En España quiero decir, entre los que nos interesan esto. En España la gente normal y corriente hablaba del partido de la Champions y de cosas así, de las cosas de la televisión. Los que estamos metidos en estos temas... Se ha hablado mucho de los Panama Papers, se ha hablado mucho de la financiación venezolana de Podemos, pero también de esto que estaba allí por detrás y que hoy, una vez han pasado los 2 grandes temas, ha emergido con fuerza. Entre otras cosas porque la famosa reunión A3 es mañana. Yo me voy a limitar a hacer un análisis informado, por supuesto, y un análisis en el que voy a dar mi opinión fundamentándola. Sí, yo no ladro. Digo, pues todo por lo que me gustaría, ni confundo mis deseos con la realidad. Yo dispongo de una información quizá algo más que el español común, porque me dedico a esto y tengo conocimientos de política española y de quienes la pueblan, de los personajes, pues porque llevo muchos años siguiéndola. De ahí que mi opinión algo vale. Si no valiese no estaríais aquí. Así de entrada, y antes de meternos ya en harina, yo os digo que es muy poco probable que este acuerdo llegue a buen puerto. Digo poco probable porque, por no decir imposible. Ahora, imposible ya sabéis que hay muy pocas cosas en la vida, menos la muerte y los impuestos, creo que el resto se puede evitar todo, y de la muerte no estoy completamente seguro. Podría darse el caso de un pacto, sería un pacto muy inestable, duraría muy poquito, como es lógico, y esto es lo que voy a pasar a relataros ahora mismo. Antes de nada, vámonos a la esencia ideológica de estos 2 partidos, de Podemos y de Ciudadanos. En el primer caso, en el caso de Podemos, nos encontramos con un partido de extrema izquierda. Esto a estas alturas yo creo que ya roto el mito de la transversalidad, el embrujo de la transversalidad que envolvió a Podemos durante su primer año y medio de vida. A estas alturas decir que es un partido de extrema izquierda no es exagerar. Por sus hechos los conoceréis y por su programa lo conoceréis. El partido de Pablo Iglesias es un partido de una izquierda unida intensificada. No hay más que ir a su programa, no hay más que ir a las declaraciones de sus líderes y no hay más que ir a la biografía de sus militantes y su equipo directivo. Es un partido de extrema izquierda. Esto de la financiación de la que hablaba ayer, si lo habéis escuchado, bueno, ya dije claramente que prácticamente toda la cúpula actual de Podemos estuvo en Venezuela no una, sino muchas veces. No digo ya que les pagasen, que además... sino que estuvo allí asesorando, aprendiendo, empapándose de bolivarianismo, y convendremos que la revolución bolivariana no es precisamente una revolución liberal. Entonces son socialismo del siglo XXI, como lo queráis llamar, pero es un partido de extrema izquierda. Y Ciudadanos, por su parte, es un partido que le llaman de centro, aunque yo realmente creo que el centro propiamente eso es un invento que nos es muy caro, aunque luego no nos gusta votarle. Centro en España fue el de Suárez y ya está. Se confundió la figura de Suárez con la del centro y después desapareció. Ni siquiera UPyD en sus momentos álgidos allá por 2008-2009 se reclamaba de centro. Yo creo que Ciudadanos se podría definir de manera muy amplia, por supuesto, se podría definir como un partido social liberal. Más o menos. Si pudiésemos, insisto, tiene una variedad de opiniones y de sensibilidades dentro grande, pero todas entran dentro de eso, de entre la socialdemocracia y el liberalismo, con algún rasgo conservador, pero en esencia podríamos definirlo como social liberal.
es así, o un liberalismo suave, como queráis, suavecito, moderno, sin grandes conflictos, frente al comunismo que representa, digo comunismo de la C a la O, que representa Podemos. Los que levantan el puño son ellos, no yo. Los que van con banderas o iban con banderas rojas de la hoz y el martillo son ellos, no yo, y con el Che Guevara y todas estas cosas. Los que hablaban del leninismo eran ellos, no yo. Creo que si ahora vas a Pablo Iglesias y le preguntas o le dices, ¿eres comunista? No creo que se ofenda. No sé si lo dices en privado ahora mismo. Antiguamente, desde luego, él lo decía en alto y lo decía en público muy orgulloso. Por lo tanto, solo un iluso como Pedro Sánchez podía pensar que dos esencias ideológicas tan opuestas podían llegar a ponerse de acuerdo en algún momento. Eso solo cabe en la cabeza de Pedro Sánchez. Nada más, que además de iluso es un simple. No sé si él pensaba que andaban todos con la misma urgencia o que estaban, tanto Pablo Iglesias como Albert Rivera, estaban tan ayunos ideológicamente como él. Porque el que sí me cuesta definir es a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un hombre buscando como sea su redención personal, y su redención personal casi única hoy por hoy pasa por llegar a la Moncloa. Esa es la realidad. El tema, aparte de esto, es decir, aparte de las ilusiones que tuviese Pedro Sánchez, es que el planteamiento, no ya la ideología, su planteamiento práctico, la ideología, las ideas llevadas a la práctica de Podemos y de Ciudadanos son divergentes. Divergentes del principio hasta el final. Su planteamiento económico no tiene nada que ver. Son el agua y el aceite, la noche y el día. Donde Podemos creer en una economía abierta, donde Ciudadanos creen en una economía abierta, Podemos creer en una economía cerrada. Donde Ciudadanos creen en el libre comercio, Podemos creer en los aranceles y en la industria nacional y en las nacionalizaciones en general. Donde Ciudadanos creen en un gobierno más pequeñito o más limitado, Podemos creer en el gran gobierno. En un gobierno hiperfiscalizador, hiperregulador. Eso es un gobierno grande. Puede ser que quizá a los podemitas la palabra no les guste. ¿Os gusta el gobierno grande? No, para nada. Sí, lo que estáis diciendo de que hay que poner ley aquí, ley allá, impuesto aquí, impuesto allá, prohibir esto, prohibir lo otro, obligar a tal, obligar a cual. Eso es a darle muchísimo poder al gobierno, es decir, engrandecerlo. El tamaño de un gobierno lo define la capacidad legislativa que tiene y la capacidad de meterse en la vida de los ciudadanos. Entonces, podemos crear un gobierno grande, partiendo del hecho ideológico, eso sí, de que el gobierno grande es bueno para la gente. En su caso, literalmente, la gente, porque ven el mundo o ven el país en forma de colectivos. Mientras que Ciudadanos tira más al liberalismo clásico y ve el país como la suma de individuos. Esto luego se refleja, obviamente, en sus programas electorales y en las declaraciones que sus miembros van dando por los periódicos o que han ido dando por los periódicos a lo largo del último año. El sabor que deja un político de Ciudadanos cuando da una declaración o cuando vota una ley en el Parlamento es más liberalizante que el que deja un político de Podemos, o con más sabor liberal. Eso es un hecho. No me estoy inventando absolutamente nada. Luego tienen un problema serio muy divergente en la cuestión de la organización territorial del Estado, donde Podemos, aunque se diga y se desdiga, Podemos cree en los famosos referéndums. A fin de cuentas, no olvidemos que Podemos es en esencia un partido, ya lo he dicho en más de una ocasión en este mismo podcast, Podemos es un partido nacionalista o una suma de partidos nacionalistas con un núcleo central en Madrid. Podemos es nacionalistas gallegos, valencianos, vascos, catalanes, un núcleo central en Madrid y los anticapitalistas andaluces. Esos son los grandes focos de poder del partido, sobre una base electoral muy heterogénea. Entonces, frente a Ciudadanos, que no tiene nada que ver con eso, es un partido creado, cierto es, en Barcelona, que ya ha empezado a tener desde el año pasado una presencia seria en el resto de España. En concreto hay sitios como Madrid donde tienen representación muy nutrida tanto en el ayuntamiento como en la comunidad. Lo mismo puede decirse de otros lugares como la propia Andalucía, es decir, ya es un partido nacional con unas ideas más o menos comunes en todas partes. De hecho, hoy mismo salía publicado que Ada Colau, que es la podemita catalana en jefe, se plantea muy mucho volver a concurrir a unas elecciones en las mismas listas que Podemos, en la propia Cataluña. Es decir, fijaos si lo que os digo es cierto.
Bien, esto de aquí se deriva dos conceptos radicalmente distintos de lo que debe ser el Estado español en los próximos años. Uno quiere el Estado autonómico o aspira o da por bueno el Estado autonómico y el otro no. El otro no se sabe muy bien lo que quiere, porque en este tema Podemos no lo ha dejado claro del todo, porque no lo tienen ni ellos. No sabe si es el pacto fiscal, o a ratos es el pacto fiscal, a ratos no. El referéndum depende del auditorio en el que se encuentren. La cuestión es que apenas se ve una sola bandera española en sus mítines. Es decir, no es propiamente un partido que le tenga demasiado amor a la nación española, concebida como se ha concebido hasta ahora. No estoy censurando absolutamente nada, simplemente haciendo, como suelo hacer siempre, una exposición de motivos. Esto se condensa, esta diferencia o esta divergencia se condensa en su aprecio o su desprecio por la Constitución española del 78. Donde unos la llaman el papelito del 78, los otros le prestan grandes respetos y grandes homenajes cada vez que pueden. Y la reclaman en cuanto tienen la ocasión. Ahí prácticamente está dicho todo. Se vio en el aniversario de la Constitución el año pasado, en diciembre. Quien estaba el primero allí, con su traje y su corbata. Y su cara de circunstancia era Albert Rivera, no era Pablo Iglesias, y ninguno de los dos todavía era diputado. Es decir, a ambos le faltaban 15 días para llegar a ser padres de la patria. Pero uno ya estaba, o más Albert Rivera siempre la ha defendido. La ha defendido desde que entró en política ya por el año 2007, hace 9 años, mientras que en la biografía de Pablo Iglesias encontramos lo contrario. No digamos ya la de Monedero o la de Carolina Vescansa. Sus diatribas y sus problemas y sus ataques a la Constitución española son continuos. Es más, los que hablan del régimen del 78 son ellos. Por lo tanto, aquí hay una divergencia de raíz, de que unos están más o menos a gusto con lo que hay, quieren perfeccionarlo o mejorarlo o limarle asperezas, y los otros quieren derribarlo. Hemos venido a derribar el sistema, no lo he dicho yo, lo han dicho ellos, muchas veces. Ni lo ha dicho Ciudadanos, por supuesto. Entonces, aquí tienes, este es el origen de esos desencuentros continuos que han venido teniendo desde el mes de enero. De ahí vienen los vetos recíprocos, como el del pasado día 29, ¿no? Que se declararon el veto recíproco, que era muy cachondo aquello. Pero es que son continuos. A poco que uno haya seguido los periódicos los últimos 2 o 3 meses, ha visto que no había manera de hacerse entender. Por más que hubiese deseo por parte del propio PSOE, más que de nadie, y de mucha gente que decía, bueno, a ver si se ponen de acuerdo de una puñetera vez. Era imposible que se pusiesen de acuerdo, pero bueno. Luego hay una cosa más, y esto no es ninguna tontería, y aquí ya bajamos al terreno en el que se mezcla lo político, lo ideológico y lo personal. Vamos a poner por caso que llegan a un acuerdo. Llegan a un acuerdo mañana, la reunión a 3, y forman gobierno. Y dentro de un mes tenemos un gobierno presidido por Pedro Sánchez con 2 vicepresidencias, una para Pablo Iglesias y la otra para Albert Rivera. Y a partir de ahí se empiezan a repartir las carteras. Y una de las carteras le cae a Juan Carlos Girauta. No sería de extrañar porque es el segundo después de Rivera. Y la otra le cae a Juan Carlos Monedero. Los dos Juan Carlos. Uno de Madrid y el otro de Barcelona. ¿Cómo sentaría, por ejemplo, al sector anticapitalista de Podemos sentarse con alguien como Girauta? Pregunto. Y esta pregunta se la hago a los anticapitalistas, se la hago al Kichi, se la hago a Teresa Rodríguez, se la hago a Bódalo. ¿Qué os parecería que vuestro partido, por el que tanto habéis peleado, por el que os ha detenido la policía, por el que os habéis tenido que pasar la mitad de vuestra vida en la calle berreando, ahora llegue y se siente con Juan Carlos Girauta, que es un liberal declarado? Es un tipo cuyo primer ensayo, si mal no recuerdo, se llamaba La eclosión liberal. Un columnista de Libertad Digital, que fue contertulio de radio y de la COPE, con Federico Jiménez Los Santos. Oye, yo lo digo muy bien, porque además de aquella época conozco yo a Girauta. Y era un gran columnista, un columnista excepcional. De hecho, cuando yo fui jefe de opinión de Libertad Digital hace ya muchos años, era el mejor columnista que tenía en todo. En longitud de las columnas, en cómo atacaba el tema, en lo bien que escribía. Ahora, entiendo que a un militante de izquierda anticapitalista le reviente pensar que tienen que sentarse en la misma mesa que alguien así. Podrían decir, hemos hecho la revolución para esto, hemos hecho la revolución para sentarnos
con los liberales como Girauta. Bueno, ellos no dirían liberales, dirían los ultrafascistas como Girauta. Podemos irnos al otro lado, ¿eh? Podemos irnos a ese núcleo liberal de Ciudadanos, que es lo suficientemente grande, a estas alturas ya es más grande que en el PP, que tengan cierto malestar por haber entregado sus votos y su esfuerzo a gente como Monedero, o a gente como Teresa Rodríguez, o a gente como Bódalo. Yo, desde luego, si fuese de Ciudadanos, que no lo soy, o les hubiese votado, que no les he votado, yo no voté a nadie, como ya os he comentado más de una ocasión, me sentiría como, literalmente, y perdonad la expresión, como una patada en los huevos. Para esto habéis empleado mi voto. Habéis empleado mi voto para sentaros al lado de ese que decía lo del leninismo amable. Para llegar al final a acuerdos o gobernar con unos tipos financiados por Irán y Venezuela. Eso a los militantes les sentaría muy mal y a los votantes peor. Y el militante todavía se le va algo en ello y podría entender que, bueno, es una transacción temporal, pero el votante no, el votante se abre, el votante se va. Y lo mismo en el otro lado, ¿eh? Lo mismo los anticapitalistas. Lo mismo podría suceder en los dos lados. Luego sus electorados y sus militancias, que no olvidemos, las militancias de Podemos y de Ciudadanos son mucho más idealistas que las militancias del PP y del PSOE, que están más enfangadas en la realpolitik, no aceptarían de muy buen grado esto. Y podrían producirse cismas. Podía suceder que si hubiese unas nuevas elecciones, que terminaría habiéndolas sí o sí, Podemos se dejase 20 escaños, o 30 o 40, idem con Ciudadanos. Quizás lo que anda buscando Rajoy. Que Ciudadanos cometa un tropiezo semejante. Y pueda él, dentro de 6 meses, decir, ¿lo veis? Ya os lo dije yo. Cada voto que le dabais a este, al crío este, era un voto que le estabais entregando a la izquierda populista. Y en parte no le faltaría razón. Diría que, joder, pues es verdad. Ciudadanos hizo ya el esfuerzo de llegar a un acuerdo en el que cedió mucho con el PSOE y fijaos las críticas que le hicieron desde su electorado. Así que imaginaos si llega a un acuerdo con Podemos, no quiero ni pensarlo. Bueno, Twitter estalla. Facebook 3/4 partes de lo mismo. Las redes sociales pueden convertirse aquello en dinamita. Uranio desestabilizado. Así que esto es una razón, yo creo que la de más peso a la hora de imposibilitar este acuerdo. Ahora bien, sabido esto, o partiendo de los hechos que acabo de relatar, ¿cómo estamos hoy, 6 de abril, hablando de esto? Porque debía ser algo que ni siquiera hubiese tenido yo hubiese tenido que hablar o hubiese tenido lugar. Que estos liberales suaves y los leninistas llegasen en algún momento a sentarse siquiera en la misma mesa. Bueno, más allá de sentarse a comer, lo cual está muy bien, o a tomar un café, digo, a sentarse en la misma mesa a tratar de llegar a un acuerdo de gobierno. ¿Os imagináis, qué os digo yo, a Churchill intentando llegar a un acuerdo de gobierno con Oswald Mosley? ¿O con los comunistas británicos? No. Ustedes tienen conceptos distintos del Reino Unido y no tenemos absolutamente nada que ver. Podemos llegar al acuerdo de fijar un marco común de convivencia. Ese marco ya está fijado en España desde hace casi 40 años. Pero más allá de eso, para gobernar no cabe la posibilidad. Pero bueno, partiendo de esto, ¿por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué está medio país hablando del famoso acuerdo A3 y por qué hay tantos españoles que buscan o que piden que se llegue a ese acuerdo? La razón principal se llama Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez le daba igual, de ahí que lo ha buscado con este ahínco. Pedro Sánchez esencialmente es un cortoplacista, sin demasiadas luces, por cierto, que se conformaba con cualquier cosa, con lo que le viniese con tal de, lo he dicho antes, de atravesar o terminar la travesía de su propio desierto. Era eso, nada más. Que tenía que buscar una reacción explosiva, daba igual, a lo mejor esa reacción explosiva durante el primer minuto no explotaba y durante el primer minuto no va a explotar. Cuando mezclas agua y aceite, el agua y el aceite, como bien sabéis, no se disuelven el uno en el otro. Esa prueba la hemos hecho todos cuando éramos niños. Ahora bien, si tú los metes en un biberón, pongamos por caso,
y lo agitas, parece que se mezclan, pero al cabo de unos instantes vuelve el aceite arriba y el agua abajo. Ahora, si solo lo has mirado durante unos segundos, pues has tenido la ilusión de que efectivamente la disolución se ha llevado a cabo. Una disolución imperfecta, pero bueno, sí, se han mezclado el agua y aceite durante los 3 primeros segundos, por supuesto que se mezclan. Pues lo mismo pensaba este hombre. Bueno, da igual, lo importante es sacar adelante esto. Ciudadanos, por su parte, que en el tema de las negociaciones y de los pactos ha sido, yo creo, el partido que más fría ha mantenido la cabeza durante estos 3 meses, ha tenido un comportamiento, a mi juicio, bastante constructivo. Excesivamente constructivo. No hay más que ver cómo cedió muchísimo en su acuerdo con el PSOE. De esto tenéis un podcast del mes de febrero, en el que hablo, un podcast que hice monográfico, en el que hablo sobre el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos. Todo en aras de la gobernabilidad, todo en aras de que se pudiese formar un gobierno, aunque no fuese el gobierno ideal, fuese un gobierno viable al menos durante 2 o 3 años. A mí no me pareció mal. Y fijaos si yo soy libertario, pero antes de libertario soy realista. Es decir, entiendo que no todo el mundo piense como yo, ni sea tan ni tenga las ideas tan claras, o tan puras al menos. Eso me parece razonable. Entiendo que la política real tiene otros ritmos distintos a la de la política teórica. Y si bien yo puedo permitirme el lujo de ser un idealista porque no vivo de la política, entiendo que los que se dedican a ella tengan que llegar a acuerdos que muchas veces les obligan a taparse la nariz. Entonces, en este caso tuvieron que tapársela y estar con la nariz varios días tapada, pero bien, demostraba que eran un partido con ganas de colaborar y con ganas de construir. El problema es que le mandaron a Pedro Sánchez, que, repito, no es muy listo, le mandaron la señal de que iban a transigir con todo. Porque Sánchez sigue hoy pensando, a estas horas de la tarde, que si pasaron por aquello, ¿por qué no van a pasar por esto? Es decir, ¿qué les va a impedir meter también a Podemos en la cama? A fin de cuentas, él va a ser el presidente. Los otros no van a dejar de ser unos ministros. La visión que tiene Pedro Sánchez de esto muy probablemente sea esta, a tan simple como esta. Claro, el planteamiento era muy distinto del planteamiento de partida de Rivera y de Sánchez. Uno quería el poder a toda costa y a cualquier precio, pactando con el diablo si era preciso, y el otro lo único que buscaba era propiciar una gran coalición con el Partido Popular sin Rajoy. Sincerémonos, es así. Lo que buscó desde el primer momento Albert Rivera era eso. Vamos a buscar la mayoría natural, que son los que estamos con la Constitución, el que hizo la lectura más clara desde el primer momento, sino él, sus asesores. Esto hay una mayoría natural abiertamente constitucionalista, que lo suyo es que gobierne, porque es la mayor parte de españoles, y además si gobiernan juntos y van de la mano podrán neutralizar a esa minoría, minoría pero significativa en votos, que es anticonstitucionalista o que quiere este sistema derribarlo. Eso era el planteamiento original de Ciudadanos y en el que se mantiene, por cierto. El de Iglesias, por su parte, era otro planteamiento muy distinto. Lo he hablado ya en más de una ocasión, desde hace 2 meses, ¿no? Su idea así general, haciendo una metáfora, era poco más que meter al PSOE en su propio barco, darle el camarote mejor, el más lujoso, el que tenía la cama más cómoda, el que tenía el mejor cuarto de baño, pero lo suficientemente alejado del puente de mando, de la sala de máquinas y de la estación de radio. Que esas, el puente de mando, la sala de máquinas y la estación de radio, la ocuparían ellos. Mientras, el PSOE podría decir, pero nosotros tenemos el camarote del capitán. Sí, y el comedor de oficiales. Pero un barco no se gobierna desde el camarote del capitán ni desde el comedor de oficiales, ¿verdad? Un barco se gobierna desde el puente, desde la sala de máquinas y desde la estación de radio. Si alguien quiere tomar un barco, los amotinados de siempre en los barcos han ido a tomar esas 3 cosas, claro. No han ido, somos los dueños del comedor de oficiales, qué bien, mira, de hambre no nos vamos a morir. No, van a tomar el puente de mando y la sala de máquinas, que es con lo que un barco anda, y la estación de radio, que es con lo que un barco se comunica. Entendido el barco como el Reino de España. Eso era el plan, su plan ambicioso, muy claro, y de ahí, o eso ayuda a explicar
el rabotazo aquel que pegó aquella noche, hace ya pues 2 meses y pico, en la que decía, para mí la vicepresidencia, para mí el CNI, para mí Interior, para mí Televisión Española, para mí el CIS, para mí el BOE. Es decir, todos los resortes propios del poder. Y tú no te preocupes, Pedro, que a ti te dejamos la mesa del general Narváez en el Palacio de la Moncloa y el Palacio de la Moncloa en sí, es decir, el camarote del capitán. Lo más llamativo y lujoso para ti. Nosotros nos quedamos en el resto. Es decir, nosotros nos quedamos con el control de lo que hace que el barco pueda navegar y pueda comunicarse con otros barcos. Claro, eso partía de un presupuesto que se demostró muy pronto erróneo. Y es que Ciudadanos iba a dejarles pasar. Simple. Habida cuenta que más allá de Podemos tenían que meterse en un pacto tan complejo de un montón de siglas, una auténtica sopa de letras, que era poco menos que imposible, y eso se demostró la primera semana, la única esperanza es que Ciudadanos les dejase pasar. Levantase las manos y dijese, bueno, pero es que odiamos al PP. Todos odiamos al PP. Ese fue un error de apreciación muy grave de los estrategas de Podemos, que todavía están pagando, por cierto. Dijeron, bueno, como estos al fin de cuentas han construido todo su mensaje en el odio al PP, pues ¿por qué no nos van a dejar pasar? Y no les han dejado pasar. Y al final nos encontramos 2 meses y medio después como nos encontramos, viendo que el bloqueo permanece y que la causa última del bloqueo es la que es. Es que son las dos formaciones que, digamos, tienen la llave para desbloquear esto, no pueden entenderse porque no pueden entenderse, y lo acabo de explicar. Al final, y ya para ir terminando, el que mejor ha jugado sus cartas en esta historia ha sido Ciudadanos, no nos vamos a engañar. Y yo creo que es gracias a Juan Carlos Girauta, que es un estratega de lujo. Es decir, la suerte que tiene Albert Rivera con este hombre no lo sabe bien. Es un hombre que no viene de la política, y eso cuenta bastante. Es una persona que lleva muchos años fuera de la política, pero cerca, haciendo como columnista de prensa. Fue director de un periódico en el que yo escribí también, hace ya un montón de años, como director de periódico, como tertuliano, como analista político en Cataluña, en distintos medios y en el propio Madrid. Es un hombre que conoce bien esto y que tiene la cabeza fría. Luego ya tiene cierta edad, que Girauta no cumple ya los 50, y eso habla a favor suyo, porque significa que ciertas urgencias que se tienen a los 38 ya a los 52 o los 53 se han perdido. Siempre seré partidario de gobernantes mayores y no de gobernantes jóvenes, como los antiguos romanos, que ponían una edad mínima. Y esto al final ha repercutido en ventajas para Ciudadanos, que ha sabido mantener, como decía antes, la cabeza fría. Muy, muy fría. Y los pies calientes. De tal manera que se han podido presentar ayer y decir, no, a nosotros no nos vais a torear, aunque creáis que nos vais a torear. De entrada, exigimos poder entrar en el gobierno. Ante cualquier historia vamos a entrar en el gobierno. Primero porque queremos estar en el Consejo de Ministros en el caso de que se dé la carambola y se produzca el acuerdo. Y segundo, que lo ponemos así de claro, vamos a entrar nosotros y no sabemos si estará dispuesta Carolina Vescansa o estará dispuesto Juan Carlos Monedero o Luis Alegre, todos anticapitalistas de estricta observancia, a sentarse con neoliberales malvados y peligrosísimos como nosotros, como puede ser Girauta, como puede ser el propio Garicano. Tipos que se han caracterizado por un trabajo intelectual abiertamente liberal. Entonces, vosotros veréis, que sepáis que vamos a estar ahí, que nosotros ya hemos llegado. Si queréis subir a la isla, bien, pero en la isla ya estamos nosotros y hemos puesto nuestra bandera. Así que, bueno, lo voy a dejar aquí, que ya vamos sobraditos de tiempo y vamos a esperar. Mañana, si la cosa sale en una dirección o en la otra, lo comentaré de cualquier manera. Y esto os lo he hecho, entre otras cosas, para que no digáis que mañana os lo explico a toro pasado, que es lo que hacen muchísimos analistas. Cuando ya está hecho todo, dicen, espero que como los economistas, esto ha sucedido porque... No, yo no digo esto ha sucedido porque. O lo diré mañana, o diré me equivoqué, o no tuve en cuenta estas cosas. Simplemente he dado mi opinión y la he fundamentado sobre el pacto que yo, a mi juicio, nunca va a llegar. Así que, queridos amigos, nos escuchamos mañana. Te vi quemando el pasaporte.